Soy Lisandra González, neurocoach, y hoy, en Hablemos de Neurocoaching, el podcast, vamos a estar viendo cómo enfrentar la muerte de un ser querido. Quédate conmigo para que aprendas a cómo ser transformado desde la mente. Bienvenidos a Hablemos de Neurocoaching, el podcast. Soy Lisandra González, neurocoach, y en cada episodio te acompañaré en un viaje de transformación personal y crecimiento consciente. Aquí hablaremos de cómo reprogramar tus pensamientos, utilizando la neurociencia, el coaching y el desarrollo humano. Prepárate, porque esto no es solo un podcast, es el comienzo de una nueva forma de pensar y de vivir. Esto es, Hablemos de Neurocoaching. Saludos, queridos amigos. Soy Lisandra González, neurocoach, y hoy, en Hablemos de Neurocoaching, el podcast, vamos a estar tratando cómo enfrentar la muerte de un ser querido. Sabemos que la pérdida de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas que enfrentamos como seres humanos. El duelo no es solamente una reacción emocional, sino va a ser un proceso complejo que va a involucrar nuestro cerebro, nuestras emociones y hasta nuestra identidad. Desde el neurocoaching vamos a explorar cómo funciona nuestro cerebro ante la muerte y cómo podemos acompañar ese proceso para sanar y encontrar un nuevo equilibrio. Cuando estamos pasando por el proceso del duelo, en nuestro cerebro van a ocurrir varias cosas. Y estas cosas van a afectar no solamente de forma fisiológica el cerebro, sino nuestras acciones relacionadas con esos cambios en neurotransmisores y hormonas. Vemos que la muerte va a activar respuestas emocionales que activan la amígdala, que es el centro del dolor emocional y la amenaza. Va a haber una disminución en la actividad de la corteza prefrontal, dificultando la regulación emocional y la toma de decisiones. Por último, se pueden activar circuitos relacionados con la memoria y la identidad, que va a generar una sensación de vacío y confusión. Cuando hablamos del duelo o la pérdida, existen unas fases que fueron desarrolladas por una psicóloga llamada Elizabeth Kubler-Ross. Esta persona, cuando habló de las etapas del duelo, las identificó en 5 fases. La primera fase es la negación, donde se rechaza la realidad de la pérdida. Esto va a actuar como un mecanismo de defensa para amortiguar el impacto de esa pérdida. La etapa número 2 es la ira, donde hay frustración o rabia por lo que ha ocurrido. Va a estar dirigida a uno mismo, a otros, inclusive se puede dirigir hasta hacia la persona que ya no está con nosotros. La tercera etapa es la negociación, donde hay un intento de revertir o cambiar la situación. Se pueden hacer promesas, tratar de encontrar soluciones. Podemos decir, si yo hubiera podido hacer esto, ojalá hubiera hecho algo, porque estamos intentando ver si es posible revertir esa pérdida. Y cuando hablamos de la pérdida, cuando ella está hablando de estas 5 fases, es importante recordar que ella no solamente se refiere a la muerte, se refiere a diversas pérdidas. Sin embargo, estas etapas se utilizan en el proceso de duelo también. La número 4 habla de la depresión, donde ocurre una profunda tristeza y toma de conciencia de la pérdida. Esta fase va a permitir conectar con la realidad de la pérdida. La persona va a estar triste, deprimida, va a llorar, pero va a comenzar a ver que la situación sí ocurrió y va a estar conectando con esa realidad que es tan dolorosa. Y por último está la fase de aceptación, donde se reconoce que la pérdida es real
y permanente. No implica que la persona va a estar bien, sino que está en paz con lo ocurrido. Puede decir, no puedo cambiarlo, pero puedo seguir adelante. Es importante que recordemos que no todos van a pasar por estas fases del duelo, ni las fases ni al mismo orden, y que cada persona lo va a vivir de forma individual y su intensidad también va a ser diferente. Algunas personas pueden saltarse etapas, pueden volver a fases anteriores o simplemente en lo que experimentan, ¿verdad? Lo que es y entienden lo que es la pérdida. El duelo es individual y no es lineal. No podemos pretender que porque tal vez conocemos algo de lo que son las etapas de duelo, de que todo el mundo las pase de la misma forma, de que todo el mundo vea la pérdida de la misma forma y en el mismo tiempo. Hay personas que tardan más tiempo que otras. Hay personas que tal vez en 5 o 6 meses al menos ya comienzan su recuperación. Otras tardan años. Pero como cada persona es un mundo y no nos corresponde a nosotros juzgarlos por cómo actúan frente a la pérdida, lo más importante es que estemos ahí para respaldarlos, apoyarlos en lo que ellos pueden procesar su dolor y la pérdida. Vamos a ver que cuando hablamos de estas fases, reconocer y aceptarlas como parte del proceso va a ayudar a disminuir la resistencia y el sufrimiento prolongado. La neuroplasticidad va a permitir que el cerebro se adapte y se restablezca el equilibrio emocional. Un punto y aparte, si nos damos cuenta que la persona que está pasando por el periodo de duelo entra en un proceso de depresión severa, debe ser, ¿verdad?, una buena decisión o tal vez tomarlo en consideración en que esta persona busque ayuda profesional. Porque si no puede superar la pérdida y comienza a ejercer acciones que tal vez van en contra de su salud, tal vez se retrae, tal vez tiene ideas, ¿verdad?, que no son las mejores, es importante buscar ayuda para que ella pueda enfrentar la pérdida de forma adecuada y pueda salvaguardar su propia vida. Cuando hablamos, ¿verdad?, desde las herramientas del neurocoaching para acompañar el duelo, vamos a permitir sentir y aceptar las emociones. No podemos reprimir ni negar el dolor, porque la aceptación va a facilitar la regulación emocional. Vamos a practicar la autocompasión. Vamos a hablarnos con cariño y comprensión. Esto va a activar las redes neuronales de bienestar y va a reducir el estrés. Sabemos que no somos super personas, que todos lloramos, que nos da dolor, que sentimos la pérdida y no nos vamos a culpar ni autocriticar porque tal vez nos está tomando demasiado tiempo. Sabemos que cada persona tiene su propio paso y simplemente el amarnos en el proceso nos va a ayudar a eventualmente aceptar que esa pérdida ocurrió y que continuar con nuestra vida no es algo erróneo, que no nos vamos a sentir mal porque la vida continúa. Podemos utilizar técnicas de respiración y meditación para ayudar a calmar la amígdala y fortalecer la corteza prefrontal para enfrentar esas emociones intensas. Podemos crear rituales de despedida o memoriales, como le llaman, ¿verdad?, para favorecer la integración emocional y conexión con el ser querido desde el amor. Hay algo bien curioso. A mí me encantan las series coreanas y los coreanos generalmente cada vez que pasa un año de la pérdida de un ser querido, ellos hacen unos memoriales. En esos memoriales ellos ponen comida, bebida y ellos recuerdan al ser que partió, al ser amado, desde una perspectiva, no les voy a decir de alegría, pero sí ese contentamiento de saber que tuvieron esa persona con ellos y que está en un mejor lugar. Y yo creo que eso nos puede ayudar a sanar
desde adentro, desde lo acepté, sé que estás en un lugar mejor. Agradezco por el tiempo que compartimos, por la vida que tuvimos juntos y sabemos que la vida continúa, que todos eventualmente vamos a pasar por ese proceso, unos antes y otros después, pero aceptar la pérdida, esa despedida, muchas veces puede ser más fácil cuando hacemos esos rituales que nos permiten ver la muerte desde el agradecimiento de que compartí contigo antes de que te fueras. Podemos visualizar un futuro con paz y sentido. Cuando imaginamos una vida donde el dolor coexiste con la esperanza y la capacidad de amar de nuevo. Sabemos que la muerte no es el final. No es el final porque los que se quedan, los que todavía están, tienen todo el derecho del mundo a continuar viviendo y de una buena forma. Porque cuando miramos el amor que compartimos con esas personas que ya no están, y si realmente podemos verlo desde una forma positiva, porque aún en medio del dolor podemos ver las cosas positivas. Cuando hay un amor verdadero, sabemos que estas personas siempre quisieron lo mejor para nosotros. Y el vivir una buena vida después que ellos se van es una forma de honrar ese amor. Es una forma de entender que todo tiene un principio y un final. Lo importante es lo que hacemos entre medio de esos dos procesos. Y vivir una buena vida no debe ser llevada con culpa, con tristeza, con remordimiento, porque las personas que estuvieron con nosotros y nos amaron en nuestro momento, siempre quisieron lo mejor para nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos seguir adelante con nuestras vidas. Y el significado del duelo y la transformación lo podemos ver desde el punto de vista de que la pérdida puede abrir una puerta a una mayor conexión con la vida y con nosotros mismos. Vamos a ver cómo el duelo lo podemos transformar en un proceso de renacimiento, en un proceso de bienestar, en un proceso de ver las cosas de forma positiva, porque la vida continúa. Y si todavía estamos aquí y tenemos un propósito y un objetivo de vida, podemos seguir viviendo de una forma saludable y de bienestar con las personas que aún están con nosotros y aún para nosotros mismos. Vamos a ver que la muerte nos confronta con nuestra humanidad y nuestra fragilidad, pero también con la fuerza que podemos tener cuando nos enfrentamos a este proceso. Es importante que nos permitamos vivir el duelo con amor, paciencia y sobre todo respeto, porque el cerebro tiene la capacidad de sanar y nosotros tenemos el poder de reinventarnos en cada paso. Recordemos que el amor es eterno y las memorias que tenemos de esa persona que fue tan importante para nosotros siempre nos va a acompañar. Y la vida que vivimos con ellos, que tal vez nos cambió para siempre, la vamos a cargar en nuestros corazones. Pero eso no significa que no vamos a continuar con nuestra vida, con nuestro propósito, con lo que queremos lograr. Porque la vida es una. Y lo importante es saber ser agradecidos y vivirla al máximo potencial. Porque ser felices es una decisión. Así como todos los días nos levantamos por la mañana y hacemos nuestras tareas, hacemos nuestras cosas, elegir ser agradecidos y felices cambia la perspectiva de nuestras vidas. Te invito que si te gustó este podcast lo compartas con quien más tú quieras. Y recuerda que todos podemos ser transformados desde la mente.